El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a esta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vienen los fariseos y algunos escribas desde Jerusalén. Jesús está en Galilea, posiblemente en Cafarnaúm, y solamente vienen a espiarlo. Quieren encontrar algo de qué acusarlo. No lo quieren. Internamente, pues de seguro que sienten celo, sienten envidia y quieren encontrar algo de qué acusarlo, algo para ponerlo en mal delante, pues, de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los más fariseos y de todo el pueblo. Cualquier cosita que no entre en su mentalidad, en sus esquemas, la van a juzgar, la van a criticar, van a tacharla como algo muy grave en contra de Jesús. Y lo primero que encuentran es, dice, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin lavárselas, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Ya que ellos tenían algunas costumbres. Dice: no comen sin lavarse antes las manos hasta los codos. Así seguían la tradición de sus mayores. Y esto lo hacían al volver del mercado. No comen sin hacer primero las abluciones y observaban muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Para un judío esto era sumamente importante. Eran normas de pureza. Ellos achacaban a esto como pureza. Pensaban que eran puros si se lavaban las manos, si tenían todos los utensilios limpios.
lo consideraban como algo sumamente importante. Y los discípulos de Jesús no se habían lavado ni siquiera las manos. Ellos consideraban como un grande pecado, y Jesús, que era su maestro, pues recaía sobre él la culpa, la condena de aquella grave falta. Imagínense, una grave falta, no lavarse las manos, porque para ellos era algo esencial y primordial. Creían que por eso eran limpios y puros. Jesús les va a responder: qué bien profetizó el profeta Isaías sobre ustedes. Les dice: hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Escribas y fariseos estaban poniendo la atención en lo externo. Claro que no está mal estar limpio, buscar la limpieza, la pureza, ser higiénico, pero no es lo más importante, no es lo esencial. Lo esencial es el corazón. Ahí sí que ni qué, ¿verdad? Hemos de buscar tener un corazón limpio, un corazón puro, un corazón recto, un corazón sin engaño, sin doblez, sin mentiras. Y esto es lo que Jesús les va a decir, que ellos lo honran, ¿verdad?, con los labios, simplemente de fueras. En el corazón no hay nada, no hay verdad, no hay sinceridad, no hay rectitud, no hay ecuanimidad. Dice: es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos, y ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Escribas y fariseos han inventado un montón de normas, de reglas que pueden ayudar, que pueden servir, pero que no son lo esencial, no son lo primordial. Imagínate inventar reglas que anulan el mandamiento de Dios. Eso es gravísimo. Como si nosotros fuéramos mejores que Dios, como si pudiéramos enseñarle a Dios algo. Pues no, Dios es el que nos enseña, Dios es la sabiduría. Nosotros hemos de acatar, de obedecer, de someternos a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Es la que marca la norma de vida. Si alguna costumbre y tradición está por encima de un mandamiento de Dios, claro que queda anulado, claro que queda descalificado. Está primero lo que Dios manda, lo que Dios dice, el mandamiento de Dios. ¿Cómo vamos a sobreponer tradiciones humanas, costumbres humanas al mandamiento de Dios? Sería un grave delito, un grave pecado. Y eso es lo que estaban haciendo los escribas, los fariseos. Y esto es lo que Jesús les va a echar en cara. De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Que el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Aquí nos habla del cuarto mandamiento. Y en estos tiempos, ¿cuántos hijos hay que no honran a sus padres? Los roban, los defraudan, los engañan, abusan de ellos, los abandonan, los olvidan, no los frecuentan, no los visitan, no ven por ellos, no los apoyan. Dice aquí: el que maldiga a su padre o a su madre morirá. ¿Cómo estás tratando a tu papá, a tu mamá? ¿Los estás honrando, los estás apoyando? Porque es un mandato de Dios que no podemos pasar por alto. Hemos de estar atentos a sus necesidades, a sus problemas, a sus dificultades. Ellos vieron por nosotros cuando éramos pequeños. Nos toca ahora ver a nosotros por ellos. Así que no los olvides, ni los deshonres, ni los maldigas, ni los hagas sufrir. Dice que el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Si alguno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede ser nada, ya no puedo hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición
que se han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Así es que mucho cuidado con lo que enseñamos, porque muy frecuentemente sobreponemos nuestras creencias, nuestros gustos a la palabra de Dios, y eso es un gran pecado. Dice otro texto que aquel que enseña la palabra de Dios será grande en el reino de los cielos. Pero aquel, ¿verdad?, que tergiversa y que tuerce, pues así le ha de ir. Así le ha de ir. Hemos de ser fieles, hermanos, a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Dios. Hemos de estar atentos a lo que Dios en su palabra nos pide y nos dice, porque su palabra es eterna, es estable, más estable que el cielo y que la tierra. Y la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu y discierne los anhelos, los deseos del corazón. Pues oramos que la palabra de Dios brille y resplandezca en nuestras vidas, que la amemos, que la respetemos, que la honremos y que sea la norma de vida de cada uno de nosotros y no tradiciones humanas, y no costumbres, y no gustos. Muchos líderes quieren que los demás hagan lo que ellos quieren, lo que a ellos les parece, lo que ellos piensan, lo que son sus intereses, los que son sus gustos, y así no va. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Eso es lo que hemos de hacer. Es lo que dice la Santísima Virgen María. Hagan lo que les diga. En cualquier situación y circunstancia de tu vida, pregúntate, ¿qué haría Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere que yo haga? Y eso de seguro haz, porque pues de acuerdo a eso es como serás juzgado, ¿verdad? Que la palabra de Dios esté enraizada en tu interior, en tu corazón. Amén.